Un proverbio popular dice: todo el mundo tiene derecho de ser estúpido, pero hay quienes abusan de ese privilegio. Lo siguiente que verá demostrará lo acertada de esta declaración. A través de los tiempos, las grandes plagas y enfermedades sobre la humanidad han quitado la vida a millones de víctimas. A veces han devastado civilizaciones enteras. Gracias a Dios que mediante la invención de las vacunas desde la década de los años 20, se ha podido combatir y en muchos casos hasta erradicar, como es el caso de la viruela, una enfermedad extremadamente mortal, en beneficio de la humanidad. Entre las disparatadas doctrinas de la sociedad Walktober, la prohibición de las vacunas ocupa un lugar notable. A través de las páginas de su afamada revista The Golden Age, ahora la revista Despertar, la sociedad hizo una extensa campaña en contra de la vacunación. Los mal llamados siervos fieles aseguraban que la vacunación no era en lo más mínimo un beneficio para la humanidad. Leemos en el número publicado el 5 de enero de 1929. La gente pensadora tendría más bien viruela antes que vacunarse, a causa de las más recientes cerdas de semillas de sífilis, cáncer, eczema, erisipela, escrófula, tuberculosis, aún la lepra y muchas otras afecciones repugnantes. Por tanto, la práctica de la vacunación es un crimen, una atrocidad y un engaño. ¿Puede usted imaginar a qué persona se le ocurriría afirmar que la gente pensadora, es decir, sabia, inteligente, son aquellas que prefieren tener viruela u otra enfermedad mortal antes que recibir una vacuna que les librará de dicha enfermedad? ¿Qué tipo de fanatismo tonto es este que clasifica la vacunación como un crimen, una atrocidad y un engaño? Veamos ahora otro de los números de la Despertar, 12 de octubre de 1921. La vacunación nunca previno nada y nunca lo hará, y es la máxima práctica bárbara. Estamos en los últimos días, y el diablo pierde lentamente su asidero, haciendo un esfuerzo arduo para hacer mientras tanto todo el daño que él pueda, y poner en su crédito tales males que pueda hacer. Usen sus derechos como ciudadanos americanos para abolir para siempre la práctica diabólica de la vacunación. Decía acertadamente Rabindranath Tagore que no hay cosa más difícil de soportar que la fe ciega del estúpido. ¿A quién se le podría ocurrir enseñar que la vacunación es una práctica diabólica y una clara señal de los últimos días? ¿Qué tipo de organización es esta que insta a sus miembros a demandar sus derechos para así erradicar el uso de vacunas? ¿Quién sino Satanás puede embotar de tal forma la mente de toda una organización que se dice ser el fiel canal de Jehová para que acepte ideas tan descabelladas? Pero esto no es todo, veamos un poco más. En la Despertar del 4 de enero de 1931, la Walktober aseguró: mucho libertinaje en nuestros días a lo largo de líneas sexuales puede ser rastreado por la violación fácil y continua de los mandamientos divinos de mantener al humano y la sangre animal aparte uno del otro, con células de sangre ajena corriendo por las venas. Esto es mediante la vacunación. De un hombre no es normal, no él mismo, pero falta el equilibrio y balance que causa el autocontrol. Lo que dicho artículo afirma en términos básicos es que la vacunación provocaba todo tipo de enfermedades espantosas y aún más retardo del intelecto del hombre, causándole incluso la bancarrota moral. Y aunque este ridículo argumento ha sido desechado hoy en día por la Organización de los Testigos de Jehová con respecto a la vacunación, fue posteriormente también aplicado por ellos a los trasplantes de órganos, el cual también desechan hoy día, pero que siguen, sin embargo, aplicándolo actualmente al tratamiento con transfusiones de sangre como un argumento indiscutible que todos deben aceptar ciegamente. William Zegnar, ex testigo de Jehová y ex trabajador de la sede mundial de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York, escribió a modo de testimonio un artículo al que él llamó Dios cambió de opinión el 15 de abril de 1952. Permítame leer. Para mi sorpresa, Dios cambió de opinión en una carta fechada el 15 de abril de 1952. En la carta la sociedad habla por Dios. Él cambió de opinión concerniente a la vacunación como que es una violación directa de la ley de Jehová. Así lo había asegurado esta mal llamada Organización de Jehová en la revista Consolación en su número de mayo 31 de 1939. Sigo leyendo. Entre otras cosas, esta carta expresó esto: la cuestión de la vacunación es una que el individuo debe enfrentar para decidir por él mismo. De aquí en adelante, toda objeción a la vacunación en el terreno escritural parece no ser suficiente.
Cuando este cambio vino, juzgué, como muchos otros testigos hicieron, que la organización de Dios cambió cuando encontró algo erróneo. Yo debería haber pensado esto: ¿cómo ellos podrían haber enseñado y podrían haber ostentado el error como la ley de Jehová por tan largo tiempo? La prohibición errónea de la vacunación había creado algunos verdaderos problemas. Por ejemplo, antes que un niño pudiera asistir al primer grado en la escuela pública, él tenía que presentar un certificado de vacunación de la viruela. ¿Cómo podría ser complementado esto por los testigos que creyeron que la vacunación estaba contra la ley de Dios? Los padres de mi esposa hicieron lo que muchos otros padres de testigos eran impedidos doctrinalmente de hacer. Ellos la llevaron a Cadman Sanitarium en Cadman, New Jersey, donde Harry A. Kaplan usó ácido para quemar y hacer un hoyo en el muslo de Joan que simularía una cicatriz pequeña de vacunación de viruela. Kaplan firmó un certificado de vacunación que Joan usó para obtener la entrada a la escuela pública. La prima de Joan tuvo también una semejante vacunación, pero desgraciadamente el doctor roció accidentalmente el ácido en el muslo. Ella lleva la cicatriz hasta este día. Yo le dije esto a Illet, el doctor de Bethel. Él llenó certificados sin vacunaciones. Este debió haber sido el caso, porque sin vacunación los testigos misioneros no podrían salir del país y ellos obtuvieron los certificados en algún lugar. De hecho, yo dije a uno de los hermanos que la sociedad estaba a punto de meterse en líos en esta cuestión, y eso es lo que produjo el cambio de norma. Yo recibí personalmente una vacunación de la viruela, pero mi hermano y hermana no lo hicieron. Otro problema descubierto fue explicado por un testigo de mucho tiempo, A. H. Macmillan, en su libro La Fe en Marcha. A un número de testigos les habían sido negadas las exenciones y fueron colocados en prisiones federales. Una orden que había recibido el Departamento de la Salud, que todos los hombres en estas prisiones tenían que ser vacunados. Los testigos en prisión que rehusaron la vacunación se les colocaron en el confinamiento solitario. ¿Cuáles fueron los resultados que trajo esta posición sobre la vacunación por la sociedad hasta 1952? Miles de padres testigos y niños fueron colocados en la posición de mantener la ley de Dios, en realidad el dictamen erróneo de la Wantover, y mentir a las autoridades escolares, hombres que estuvieron innecesariamente en confinamiento solitario a causa del error de la sociedad. ¿Por qué la posición oficial de la sociedad no cambió hasta 1952? ¿Serán descubiertas enseñanzas erróneas también en la prohibición de la sociedad sobre las transfusiones de sangre? El problema en este punto es que miles habrán sacrificado ya sus vidas en el altar del error de la Wantover. Fin de la cita. Mire, es de sobra conocido que entre los testigos de Jehová lo que es verdad indiscutible hoy ya no lo es mañana. Uno no puede menos que preguntarse: ¿acaso Dios cambia de parecer y sus verdades dadas al esclavo fiel y discreto cambian? ¿Dios puede revelar algo hoy y después decir lo contrario? ¿O será más bien que las interpretaciones del llamado esclavo fiel y discreto son interpretaciones de hombres que, como enseña la palabra de Dios, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe? Según de Timoteo 3, 7 y 8. Fue, como ya vimos, en 1952 en la revista La Atalaya de diciembre 15, que esta organización diabólica, y digo esto porque solo el diablo es quien puede estar detrás de un grupo que promueve y opta por la muerte y el suicidio personal de sus adeptos antes que la vida, al no poder sostener por más tiempo que la vacunación no era agradable a Dios, decidió sutilmente cambiar de parecer. En la sección Preguntas de los lectores leemos: pregunta: ¿es la vacunación una violación de la ley de Dios? Respuesta: la cuestión de la vacunación es una que el individuo tiene que encarar para decidirlo por él mismo, y nuestra sociedad no puede proporcionar amparo legal ni toma la responsabilidad por la manera que el caso resulte. ¿Qué le parece? Es obvio que tratan de evitar un problema legal, ya que una prohibición de vacunación podría costar muchas vidas, y la amenaza del costo financiero a la sociedad trajo rápidamente un nuevo punto de vista, nueva luz, como les gusta llamar, y ellos no estaban dispuestos para una batalla legal. Esta fue la única causa por la que cambiaron de opinión respecto al tema de la vacunación: proteger sus abarrotadas arcas. No fue publicada una sola palabra de disculpa a los que se arriesgaron o a los familiares de los que perdieron su vida por creer en esta norma de hombres que reclamaron haber hablado por Dios. La sociedad ni siquiera se retractó y reconoció su error completamente en este asunto. En la atalaya arriba mencionada leemos: la ciencia médica de hecho reclama que realmente la vacunación resulta en la construcción de la vitalidad de la sangre para resistir la enfermedad cuando la persona es inoculada. Pero, por supuesto, eso es una pregunta para cada individuo para decidir por él mismo, como él lo ve, para hacer la voluntad de Jehová para él. Nosotros ofrecemos meramente
sobre la información solicitada por los interesados, pero no podemos asumir responsabilidad para la decisión y el curso que el lector pueda tomar. Esta fue la única respuesta que los señores de Brooklyn dieron a quienes habían sufrido encarcelamientos, atropellos, ofensas, así como a todos los que habían perdido a sus seres amados por sus aberrantes declaraciones.